Gloria a Dios. Les invito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para dar lectura a la palabra del Señor. Buen Dios, te damos gracias, amado Padre Celestial, por este día, Señor, que has deparado para nosotros, para que tus hijos nos reuniésemos alrededor de tu palabra. Gracias por habernos permitido, Señor, extender tu reino, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos los hermanos en armonía, Señor. Padre eterno, hay algo de parte tuya que debe ser dicho, Señor. Limpia mis labios, limpia mi corazón, mi mente, Señor, me pongo en tus manos en esta hora. Limpia nuestros oídos, danos disposición para escuchar tu palabra. Padre nuestro, que podamos recibir tu palabra, aquella que tienes para este día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en gratitud y amor. Mientras leemos tu palabra, danos revelación, por favor. La necesitamos, mi Señor, así como te necesitamos a ti. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Este texto es un texto que podría tomarse de un punto de vista y decir es una promesa de Dios. Y amén, es una promesa, claro que sí. Porque me está diciendo que a libertad fui llamado. Así como el Señor te está diciendo en esta mañana, a libertad fuiste llamado. Gloria a Dios por ello. Como fuiste llamado a libertad, dice la palabra del Señor, pero solamente, dice, ¿sí? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esta palabra hemos podido notar a través de las Escrituras que cada promesa está ligada a condición. La condición es solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No deberíamos de usarla. Deberíamos de saber que somos llamados a libertad, pero para libres. Somos libres, amén, somos libres. Libres para adorar, libres para bendecir, libres para exaltar, libres para honrar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice el verso 16, continuando ahí mismo, verso 16, capítulo 5 de Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 13 nuevamente, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Somos libres? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres? Amén, somos libres. Dice, digo pues, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En su palabra dice, a la verdad, el Espíritu quiere, ¿sí? Pero la carne es débil. Continúa el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, aleluya, no estáis bajo la ley. Verso 19, vamos a seguir leyendo del 19 en adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando empiezan a enumerarse las obras de la carne, entonces posiblemente haya alguien que esté haciendo alguna cosa y empieza a buscar en la lista que hay allí y dice, lo que yo hago no entra en eso, entonces está bien. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, poder captar lo que el Señor está diciendo en su palabra. Por eso es el Dios que es sabio, nuestro Dios que es tan lleno de misericordia, permite que el apóstol Pablo diga ahí en el verso 21, cuando termina de hacer un listado, dice, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes. Entonces tenemos que poner en balanza. Nosotros tenemos que poner en balanza realmente qué estamos haciendo. Ahora, podrías decirme, pero hermano, yo soy creyente hace mucho tiempo. Esta palabra no es para mí. Resulta que a veces llevamos mucho tiempo escuchando la palabra del Señor, pero como llegamos a buscar del Señor, cuando lo encontramos a Él, venimos con un pensamiento preconcebido, con unas ideas preconcebidas. Entonces pensamos que muchas de las cosas que hacemos son correctas. En esta mañana, de parte del Señor, quiero invitarte a que medites en tu vida. No estoy aquí en este momento para juzgarte, pero sí estoy aquí en este momento para exhortarte en el nombre de Jesucristo. Quiero que por favor, tú mismo no esperes a que alguien haga por ti un análisis y te empiece a señalar y te empiece a juzgar. Dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces eres libre. Y como eres libre, tienes libertad para examinar tu vida. Ahora, todo depende del filtro o del lente que se utilice para ver las cosas, así mismo las vas a ver. Yo te invito en esta mañana que no mires, que no filtres las cosas, que no las peses conforme a tu propio pensamiento. Te invito a que lo hagas a través de la palabra de Dios. Que tomes la palabra de Dios como un espejo y analices tu vida con respecto a lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque es que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque te diga el ministro que no importa, que aunque hagas esas cosas vas a estar en el reino de Dios, dice la palabra de mi Señor, que toda expresión, toda palabra de hombre sea mentira, mas la suya sea verdadera. Entonces tenemos que tener pendiente a quién le vamos a creer. Tenemos que tener pendiente quién dice la verdad. Ahora, la verdad no la tiene absolutamente este servidor que está aquí enfrente tuyo, no. La verdad absoluta la tiene la bendita y eterna palabra de Dios. Porque como ser humano estoy expuesto a equivocarme. Que el Señor me ayude a no hacerlo delante de ustedes, a no hacerlo en el momento en que esté compartiéndole la palabra, pero eventualmente podría ocurrir. Si Dios me revela, si Dios me muestra, me permite ver una equivocación, no dudaría en presentar mis excusas, en corregir la equivocación. Y si en algún momento ocurriera, de seguro, mi amado hermano, no es con intención de engañarte. Podría ocurrir, pero que Dios nos libre que no ocurra. Sin embargo, somos seres humanos.
Pero entonces, si tenemos y fuimos llamados a libertad, entonces dice la palabra solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos libres. Hay gente que dice, es que dice la palabra que yo tengo derecho a hacer lo que quiera, porque escrito está, todas las cosas me son lícitas. Y eso está escrito y es amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, si la palabra del Señor en su gracia me da un listado de cosas de las cuales tengo que abstenerme, de las cuales tengo que alejarme, entonces debo ser sabio. La palabra del Señor dice que el simple ve el peligro y se queda quieto, sigue su camino como si nada pasara. Pero el prudente, el avisado, ve el peligro y se aparta. Volvamos a leer, dice el verso 18, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Alabanzas al Señor. Si estamos guiados, si somos guiados por el Espíritu, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está guiando nuestras vidas, aleluya, gloria a Dios. Porque advierte, dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Son manifiestas? Claro que sí. ¿Se pueden ver? Por supuesto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahora tú podrías decir, hermano, yo estoy casado, gracias a Dios, no he caído en adulterio, no cometo adulterio. Dice la palabra del Señor que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Habla de fornicación. Nosotros deberíamos de instruir a nuestros jóvenes para que se guarden para Dios, para que se guarden hasta el día de su matrimonio, que recuerden que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que a pesar de que la sociedad nos muestra a través de la televisión, a través de las películas y cosas, de que es normal las relaciones entre jóvenes, que nosotros podamos decirles a los jóvenes, mostrarles a través de la palabra del Señor que no es correcto. Que el sexo lo hizo Dios como un regalo para la noche de bodas, no antes. Que los besos deben darse, el primer beso debería de darse es en el altar, cuando el Señor está dando la bendición, no antes. Dice la palabra del Señor, inmundicia, lascivia. A veces no se hacen, pero se piensan, se tienen deseos o pensamientos impuros. La palabra del Señor nos dice, si hay algo santo, si algo digno, ¿sí? Si algo puro, en esto pensad. Mi Señor nos llama la atención, porque nosotros somos libres, amén, sí Señor, pero libres para vivir en santidad. Continúa hablando, dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muchas veces, ¿sí?, no caemos en otras cosas, en otras manifestaciones de la carne, pero es fácil caer en enemistades. Es fácil caer en pleitos. Es fácil caer en celos, en iras, en contiendas. Y usted puede decirme, hermano, pero la palabra me dice que yo puedo airarme. Claro que sí. La palabra, como nosotros somos seres humanos, somos débiles, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Dios reconoce nuestra humanidad. Pero no deberíamos de vivir enojados. Deberíamos de arreglar las cosas. Ahora, es más delicado aún. Dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, no la presentes aún, déjala allí y ve y arréglate con tu hermano.
Una vez arreglado, entonces ven y presenta la ofrenda. Ahora tú podrás decir, hermano, pero es que como ahora no hay servicios, entonces no estamos ofrendando. Cada vez, ¿sí? Déjame decirte esto, cada vez que tú abres tu boca para cantar una alabanza, estás dándole ofrenda a Dios. Esa es la primera ofrenda que Dios anhela recibir y podría decirte sin lugar a dudas la más importante que debes presentar. Deberías de presentar esa ofrenda de alabanza, de adoración. Entonces, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Ir y arreglarlo. A veces decimos, no, yo lo arreglaré. Sí, claro, lo voy a arreglar, pero otro día, en otra ocasión. ¿Quién te garantiza que tendrás otra oportunidad para arreglar las cosas? Esas cosas no se deben postergar, se deben hacer en el acto. Si reconoces y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Porque a libertad fuiste llamado. Pero ¿qué libertad tendría yo si quiero presentar la ofrenda de alabanzas al Creador, pero hay algo que tiene mi hermano contra mí? En ese momento no tengo libertad. En ese momento tengo algo que me está atando. Ahora, hermano, pero yo puedo cantar, podrías decirme tú. Sí, claro, puedes cantar, pero no estarías presentándole la ofrenda a Dios. Simplemente estarías haciendo que tus cuerdas vocales producieran el sonido, no más. Pero Dios está dándonos la oportunidad en este día. Vivir en celos, dice la palabra del Señor, en celos, iras, contiendas. Ahora, nosotros tenemos libertad también para expresar nuestras opiniones, claro que sí. Y muchas veces al expresar nuestras opiniones, pueden haber puntos de vista diferentes y pueden haber desacuerdos, claro que sí. Pero no deberían de llegar a contienda. Nosotros deberíamos de hablar, deberíamos de arreglar las cosas. Deberíamos de buscar siempre ser pacificadores. Deberíamos de buscar siempre hacer que nuestro ambiente... Ahora, en este momento se puede centrar en el ambiente en el hogar. Porque como estamos confinados a estar en casa, entonces claro, van a haber más roces. Pero no debería de ser de esa manera. Si hay un desacuerdo, hablarlo y arreglarlo. Porque dice la palabra del Señor que a paz nos llamó Dios. Él nos llamó a paz. Y Él quiere que estemos en paz. De hecho, dice mi Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Él quiere que vivamos en paz. Él quiere que vivamos bien, gozándonos en todo momento. Entonces, estas son las obras manifiestas de la carne. Pero nosotros no estamos guiados por la carne. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Aleluya. Continúa diciendo en el verso 21, Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? La envidia es un arma, ¿sí? Una herramienta de Satanás para destruir el corazón, para dañar el corazón. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos envidiar, no debemos codiciar los bienes ajenos, ¿sí? Nosotros debemos estar contentos y agradecidos con lo que el Señor nos da. Nosotros debemos reconocer a Dios en cada uno de nuestros caminos y bendecirle, glorificarle por ello. Habla ahí de homicidios y tú podrás decir, hermano, nunca he levantado mi mano contra alguien. Y eso puede ser cierto. Pero no necesitas empuñar un arma para matar a una persona. Solamente con que hables mal de una persona, matas su influencia. Aún dice la Escritura que cualquiera que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. Aún si le dices a tu hermano necio, debemos cuidar nuestro vocabulario, nuestras expresiones. ¿De qué manera, mi hermano?
como lo hizo nuestro mayor ejemplo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo el verso 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, aleluya, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese andemos es tu caminar, ¿sí? La palabra del Señor nos invita, ya en el libro de los Proverbios, a que vigilemos nuestro caminar, nuestros pasos. La palabra del Señor nos invita a ello, que nos estemos examinando cada día, que cada momento revisemos realmente cómo estamos caminando. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunto, ¿lo sabemos? Por supuesto que lo sabemos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer un alto ahí en el verso 10. Dice la palabra del Señor que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron condenadas, ¿sí? Porque fue juicio lo que cayó sobre ellas por las prácticas que tenían. Eran prácticas sodomitas, prácticas homosexuales. Dice la palabra del Señor, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nosotros tenemos, por gracia de Dios, una forma correcta de hacer las cosas. Pero Satanás, como él no puede crear nada, él no es un creador, lo que hace es tomar lo que está creado y lo pervierte. Por eso hay tantas aberraciones que se presentan en el día de hoy. Porque el enemigo quiere, a como le dé lugar, llevar a alguien, arrastrar a alguien al juicio, al castigo, al lago de fuego. Dice la palabra del Señor, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien puede decir, oh hermano, ahora que usted lo menciona, conozco a alguien que está en alguna de esas condiciones. ¿Será que hay oportunidad para ellos? ¿Será que una persona que ha caído en el homosexualismo tiene oportunidad? Déjame decirte, el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aleluya. Está diciendo la palabra del Señor que sí hay oportunidad, que cualquiera que sea la condición, si hay un arrepentimiento genuino, la sangre de Jesucristo es poderosa, aleluya, es poderosa para limpiar los pecados, dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy día la sociedad dice, no, eso es normal, pero no es normal.
Esas son aberraciones, no es normal. Pero que se pueden cambiar, claro, mi Señor puede cambiar todas esas cosas sucias que se hacen y transformarlas. Aún dice la palabra del Señor, de lo vil y de lo menospreciado levanta el Señor. Del lodo sucio el Señor levanta, lava y lo pone y lo dispone para el servicio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. El verso 11 estoy leyendo. Ya habéis sido santificados. Amén, aleluya. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para libertar. Hay poder porque a libertad fuimos llamados. Ahora, si tienes la oportunidad de estar en este momento viendo esta palabra, oyendo esta palabra, y sientes que de alguna u otra manera el enemigo te ha trampeado y te ha hecho caer en alguna de estas cosas que hemos mencionado, esta es la oportunidad. Dios quiere libertarte. Y si tú quieres, puedes ser libre. Así como le dijo en una ocasión un leproso a mi Señor Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo: yo quiero, sé limpio. Así que tenemos la oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Continúa el verso 12 y dice: todas las cosas me son lícitas, de lo que citábamos ahora, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Depende de dónde están enfocados tus ojos. Depende de a qué quieres atinarle, a qué le quieres pegar. Si solamente quieres ser un miembro de iglesia, como llegues estás bien, ¿sí? Pero si quieres ser heredero del reino, no importa cómo llegues, siempre y cuando llegues con una actitud correcta, con arrepentimiento genuino en tu corazón, porque mi Señor te limpia. Amén. Así como lo hizo conmigo. Así como lo ha hecho con cada uno de sus hijos. El Señor tiene poder para limpiarnos. Solamente que no te conformes a este siglo. Solamente que no te conformes a lo que estás viendo, a lo que el gobierno puede en sus decretos proclamar y decir: todo esto es normal, tienen libertad para hacerlo. No. Nada que vaya en contra de la palabra del Señor es normal. Tenemos algo, un absoluto con lo cual regimos nuestra vida. Y no es lo que la iglesia dice, no es lo que el predicador dice, no es lo que el ministerio dice, no, es lo que la palabra del Señor dice. Ese es nuestro absoluto, ese es nuestro amén, es nuestro todo. Allí basamos nosotros nuestra fe. ¿Por qué, hermano? Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabanzas a su nombre. La carta a los Efesios, gloria a Dios, capítulo 5. Antes de empezar el versículo 1 tiene un título y dice: andad como hijos de luz. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor no te manda a imitar al predicador. El Señor te manda a imitar a Dios. Pero en muchas ocasiones vemos que los creyentes, los miembros de iglesia, hablan como habla el predicador, oran como ora el predicador, imitan al predicador. No es lo que el Señor está mandando en su palabra. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, es que el que yo siempre veo cuando llego a la iglesia o cuando pongo la prédica en el medio electrónico es al predicador. Tienes un filtro para saber si lo que te están diciendo es o no cierto. Ese filtro es la bendita y eterna palabra del Señor. Si lo que yo te estoy predicando no cuadra con la escritura, deséchalo. Examinarlo todo y retener lo bueno. No lo bueno conforme tu pensamiento, lo bueno conforme la palabra del Señor. Examínalo todo a través de la palabra. La palabra tiene que ser la luz que ilumine tu camino.
Entonces tenemos la obligación como creyentes, tenemos la obligación de conocer la palabra de Dios, obligación de conocer a Dios. Si yo no lo conozco, no lo puedo imitar. Que Dios nos ayude. Dice el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es una advertencia de parte de Dios. Así el predicador te diga, no hay problema, mi hijo, eso era para el pasado, esa escritura no cuadra para el día presente. Nadie os engañe con palabras vanas. Aún dice la palabra del Señor, que si un ángel del cielo viniera y enseñara un evangelio diferente que el que está aquí en su palabra, sea anatema. Tú debes decidir. Tú debes reconocer a Dios, saber que es Dios el que habla en su palabra. Dice pues el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si de pronto, por el hecho de que estamos en una edad amnésica y soñolienta, si de pronto el evangelio que has oído te ha hecho dormitar, el Señor está hablándote en esta hora, te está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No debemos conformarnos a este siglo. No debemos conformarnos a lo que la gente diga que es correcto. Tenemos que tener nuestro propio criterio. Tenemos que saber que seguimos al Dios que es santo, santo, santo. Amén. Aleluya. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Una vez más, mira tu camino. Mira tus pies, por dónde están andando. Mira lo que haces, mira lo que ves, mira lo que oyes. Atiende, está atento a lo que estás haciendo. No te dejes enredar, no te dejes distraer, no te dejes sorprender por esas cosas que el enemigo levanta simplemente para dejarte deslumbrado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Santo es mi Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, la exhortación es de Dios. Mi Señor exhorta a sus hijos, porque Él nos ama, porque Él quiere que lleguemos a ese día glorioso.
Que cuando Él llame, nosotros tengamos libertad en nuestro corazón para decir, heme aquí, Padre, aquí estoy. Dice la palabra del Señor en la carta de Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice la palabra del Señor, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Déjame decirte, mi amado, el Espíritu que mora en ti, ese Espíritu está anhelándote celosamente. Y con ese anhelo te está exhortando en esta hora. Con ese anhelo nos exhorta, me exhorta en esta hora, porque me anhela celosamente. Porque Dios es un Dios celoso, un Dios fuerte, ¿sí? Poderoso, y quiere darnos de su santidad. No solamente darnos una salvación, Él quiere que vivamos en integridad para Él. Así que te invito en esta hora que inclines tu rostro. Aquella persona que quiere que el Señor le libere, el Señor está aquí y puede hacerlo. Cierra tus ojos en plena reverencia, en total reverencia. Padre de la gloria, estamos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos porque nos permites ver, Señor, cuál es tu voluntad. Gracias por darnos, oh Dios, más de ti cada día. Gracias por tu santidad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ser libres. Padre mío, yo no conozco, Señor, no sé qué haya en los corazones de mis hermanos, Señor, de aquellas personas que van a escuchar esta palabra. Pero tú lo sabes, oh Dios. Te pido el favor, mi Señor Jesucristo, que así conforme está escrito en tu palabra, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te pido en el nombre de Jesucristo, que traigas libertad a los cautivos, Señor. Que todo espíritu contrario en el nombre de Jesucristo suelte a tus hijos. Que podamos recibir, Señor, liberación. Que podamos sentir, Señor, tu presencia y que tu Espíritu Santo descienda como ese fuego abrasador, como ese fuego consumidor. Que sea libertando, Señor, quemando toda atadura en el nombre de Jesucristo. Que para la gloria y honra de Dios podamos disfrutar nosotros, Señor, de esa libertad a la cual fuimos llamados. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro libertador. Declaramos libertad en el nombre de Jesucristo. Toda cadena, Señor, que haya puesto el enemigo es rota en el nombre de Jesucristo. Toda cadena de esclavitud, de homosexualismo, de lujuria, de malos deseos en el nombre de Jesucristo es rota por el poder y la unción del Espíritu Santo. Declaramos libertad, Señor, y nos gozamos en libertad. Gracias por darnos libertad, oh Dios. Gracias por hacernos libres, libres para alabarte, para honrarte y para bendecirte. Padre de la gloria, toma control de cada uno de tus hijos, Señor. Toma control de cada oyente y permite, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.